la novedad que le daba a usted a conocer el otro día, la peligrosa, la riesgosa novedad de esta AH3N2, que le agradezco mucho al doctor David Kersenovich, secretario de Salud del Gobierno Federal, que me haya aceptado esta llamada. Querido David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto en saludarte. Me da Gracias, mucho gracias por... gusto y agradecer. No, al contrario, doctor. Al contrario, porque estaba yo hablando el viernes de este tema, de esta... ¿Se puede decir influenza H3N2? ¿Puedo llamar influenza o no? Sí, es una variante de influenza. Las dos variantes más frecuentes son el H1N1 y en este caso el H3N2. Son variantes habituales, no es que sea una nueva cepa, sino que ya han existido en ocasiones anteriores y luego se le subclasifica con el clado K. El clado K quiere decir un subtipo especial, pero la parte más importante es que no hay que considerarlo como una amenaza. Es una tipo de influenza habitual que puede ocurrir, así como ocurre el H1N1, y no significa mayor cosa en el sentido de que se puede prevenir con la vacunación de influenza. La vacuna que tenemos actualmente de influenza protege contra este tipo de variante. Ahora, este tipo de variante, lo que sí es relevante es que es mucho más contagiosa, en el sentido que puede haber más casos de influenza, pero a la vez, si uno se pone la vacuna, probablemente no desarrolle la infección y si la llega a desarrollar, la vacuna previene complicaciones, es decir, que los casos no sean graves y no se tengan que hospitalizar. Entonces, es muy importante saber que es una variante a la que estamos acostumbrados que puede ocurrir y que es completamente prevenible con la vacuna. Bien, ¿qué vacuna, doctor Kersenovich? Porque el viernes informaba la Secretaría a su cargo, hablaba de tres, hablaba de la influenza, hablaba del COVID y la del neumococo, recuerdo. Sí, esas tres vacunas son las vacunas de la época invernal. Específicamente, la de influenza es la que sirve contra esta variante. La de COVID sirve para COVID y la de neumococo sirve para la infección por neumococo en población susceptible. Entonces, otro mensaje que es muy importante es que tenemos suficiente vacuna. Afortunadamente, previmos el hecho de que venía la temporada invernal y tenemos suficiente vacuna para cubrir a toda la población. En este momento se ha vacunado aproximadamente el 48% de la población. Nosotros quisiéramos llegar al 100% de las personas que se deben de vacunar, sobre todo personas adultas mayores o personas que tengan alguna otra comorbilidad. El año pasado, afortunadamente, con el uso de la vacuna de influenza, pudimos tener una muy buena respuesta y espero que sea lo mismo. En este momento, los casos de influenza que tenemos son los habituales en esta temporada invernal. Pero el mensaje que es muy importante es, no es una variedad especial y contamos con la vacuna. Y hay otro aspecto muy importante. Dígame, Este dígame. tipo de influenza responde a los oseltamivir. Es decir, si alguien se contagia, tomando el oseltamivir, responden en forma adecuada. Tampoco tiene que buscarse el subtipo. Eso es una vigilancia epidemiológica. Si alguien tiene sospecha de influenza y se hace su prueba, saldrá positiva y requerirá el oseltamivir, que con eso se controla la mayor parte de los casos. Hay casos en donde es más severo
cuando alguien tiene una comorbilidad, diabetes, obesidad, etcétera. Ahora, doctor, ¿quiénes son los que se deben vacunar contra esta AH3N2? Se tiene que vacunar la población adulta mayor, fundamentalmente las personas que tienen alguna inmunodeficiencia por alguna otra enfermedad. Por ejemplo, si alguien tiene un cáncer, pues conviene que se vacune porque puede estar respondiendo con su quimioterapia al cáncer. Ese tipo de personas se debe de vacunar. Ahora, sí. Hablaba, doctor Kersenovich, de esto de la comorbilidad. ¿Qué significa estas enfermedades o cuáles son? Son las enfermedades crónicas no transmisibles, fundamentalmente la diabetes, la hipertensión arterial, cualquier enfermedad crónica, también si alguien tiene una enfermedad maligna o se ha recuperado de una enfermedad maligna, pero fundamentalmente son diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Y como factor de riesgo, es también la obesidad como otro factor. La obesidad, que parece ser que es la madre de todos los males, ¿no, doctor Kersenovich? Pues yo diría que es una de las principales factores de riesgo en estos casos. Dígame, eh, ¿dónde se puede ir a vacunar las personas que sean adultos mayores, que tengan diabetes, hipertensión, el tema renal, el problema renal crónico y pues de una vez obesidad? Se pueden vacunar fundamentalmente en las instituciones de la Secretaría de Salud, llámese el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar. Estamos hablando de todo el país, no Sí. nada más de la Ciudad de México, en las Fuerzas Armadas, en Pemex y en los centros de salud. Las personas tienen su adscripción a alguno de estos sistemas y tenemos la vacuna diseminada a lo largo de todo el país. El día de hoy acabamos de tener una reunión con los secretarios de salud de todo el país y también es muy importante mencionar que hemos registrado un solo caso desde Sí. el punto de vista epidemiológico en el país. La parte más relevante es que tenemos la vacuna. Entonces, estamos en posibilidad de responder en forma preventiva si la gente acude y se vacuna. Ese es realmente nuestro mensaje más importante. Y aprovecho la oportunidad de estar aquí en este programa contigo en el sentido de que al mismo tiempo estamos vacunando contra sarampión. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para vacunar a toda la población contra el sarampión y de nuevo ahí tenemos vacuna. Y ahí vacunamos desde los 6 meses de edad hasta los 49 años a la población en general. Ahora, doctor, las personas que no tienen IMSS, ISSSTE, que no son militares, que no son marinos, que no trabajan en Pemex, ¿pueden ir a vacunarse? ¿Los vacunan? Sí, no importa el sitio de adscripción. O sea, si una gente tiene IMSS, pero cerca de su casa tiene ISSSTE, pues puede ir al ISSSTE y viceversa. Por eso hemos establecido centros de vacunación, como por ejemplo el que ocurrió en la UNAM, donde llega la gente y se vacuna. No tiene uno que ir necesariamente a su sitio de adscripción. Yo mencioné el sitio de adscripción para Sí. mencionar que está diseminada la vacuna a lo largo de todo el país, pero es el centro que le quede más cerca. Si yo trabajo y tengo un cerco a 5 cuadras, pues voy y me vacuno ahí. Incluso tenemos un centro en la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, en Agrarismo 227, a donde puede acudir cualquier persona en la planta baja, no necesita identificarse, entra,
da su nombre nomás para tener el registro nominal y se vacuna. Y se vacuna al mismo tiempo influenza, COVID y neumococo. Se puede vacunar de todas ellas. ¿En serio? Desde todas gratis. Yo me refiero a las personas que no tienen ningún servicio social público. Sí, ¿También se pueden ir? por ejemplo, vamos a suponer una gente que esté sin ningún empleo, sin nada, y que no tenga ninguna adscripción y mucho menos un recurso económico. Esa puede entrar y se vacuna y puede recibir las tres vacunas sin ningún costo. En influenza, COVID-19 y neumococo. En el caso del sarampión, ¿también? Igual, exactamente igual, se pueden vacunar. Nada más que ahí también tiene que ver el factor de edad. O Sí. sea, puede ser desde los 6 meses hasta los 49 años. En el sarampión. Sí, En lo que estamos viendo del H3N2, que son y las vacunas de influenza, COVID y neumococo, es los que había señalado, doctor. ¿Me los quiere repetir, por favor? sí, sobre todo los adultos mayores, personas que tengan inmunosupresión por alguna comorbilidad, entendiendo por comorbilidad que se refiera a una enfermedad crónica que baja las defensas individualmente. Pero sí quisiera aclarar que Sí. en el centro de salud que tenemos en la Secretaría en Agrarismo, ese es fundamentalmente para la vacuna de tipo invernal, para las tres vacunas de tipo invernal. Sí. Sí. Y el sarampión en los centros de salud, ¿no? En los centros de salud, porque sobre todo ahí es vacunar a los infantes fundamentalmente. Oiga, doctor Kersenovich, ¿y cuándo se van a cambiar a Reforma? No, vamos a seguir en agrarismo y en reforma. Pronto tendrán una noticia agradable de lo que va a suceder en esas instalaciones. Oye, pues se perdieron las oficinas extraordinarias, doctor. No, no se perdieron, por eso Digo, digo, no, el titular de salud. en enero tendrán una noticia muy agradable de lo que va a suceder ahí, pero nosotros estamos despachando en agrarismo 227. Bien, por último, doctor, es una gran noticia que haya vacunas, porque esto no ocurría hace mucho tiempo, para no entrar en detalles. Eh, y déjeme hacerle otra pregunta, hablando del resto de las medicinas. ¿Cómo van con las medicinas? A ver, con las medicinas vamos bien. No estoy diciendo muy bien, pero sí bien, en el sentido de que tenemos asegurado prácticamente el 96 al 97% de los medicamentos. Nos hace falta un 3 o un 4% de medicamentos en los cuales también estamos avanzando. Acabamos de hacer una compra especial para esos medicamentos que a veces son difíciles de conseguir, tanto no nomás para México, sino también para otros países, y estamos haciendo, nos faltan aproximadamente 800 claves. Vale la pena entender que 800 claves, estamos hablando de alrededor de 4 millones de claves, de 4,000 claves. Bien, Entonces, doctor, sí. Lo que me han comentado a mí es que, por ejemplo, en algunos hospitales del ISSSTE sí les están dando las medicinas al hospital, vamos, a los especialistas, pero eso te lo cuento aquí entre tú y yo. Lo que me dicen que si están pidiendo, por ejemplo, 800 800 dosis, clave, pues, clave. claves, les entregan 300 o 400. ¿Esto es parte de este proceso? No, el proceso, cuando yo hablo de 96 o 97 proceso, porcentaje, esas son claves que están entregadas en su totalidad en los centros
en las distintas instituciones del sector salud. Ha sido un avance muy importante. Llegar a 96, 97% es algo muy significativo en cobertura universal. Claro, no quisiéramos que nos falte un solo medicamento porque se vuelve muy importante. Lo que es muy significativo es que no es por no adquirirlo, sino por las dificultades que se presenta para poder adquirir alguno de esos medicamentos. Y estamos avanzando y dedicados en forma cotidiana. No queremos que le falte medicamento a nadie en la población, así como que no queríamos que le faltara vacuna y ahora está disponible. Créeme que estamos haciendo un esfuerzo desde el gobierno muy importante para que no le falte medicamento a nadie. Qué bueno. Ese es un compromiso que estamos asumiendo con mucha responsabilidad. Toma tiempo, estamos en ello, pero ya llegar a cifras de 96 a 97% es muy significativo en este momento. Por último, doctor Gersenovich, me preguntan, esta es una pregunta médica, ¿sí? Sí, Dice, la vacuna del neumococo que se aplica ahora es para adultos mayores y niños menores de 2 años, pero se sí. debe volver a vacunar a niños con episodios de crisis asmáticas graves. Pues sí, se les debe de proteger. Un niño que ha tenido crisis asmáticas graves es alguien que puede tener dos etiologías muy importantes. Una puede ser por un problema alérgico o dos puede ser porque tenga una inmunodeficiencia. Y en ese caso son comorbilidades que se vuelven muy importantes. Y aprovecho para hacer un comentario. Sí, venga. La mejor medida preventiva para el desarrollo de enfermedades sigue siendo la vacuna. Sé que hay gente que luego no se quiere vacunar, pero si uno analiza el impacto que ha tenido la vacunación en la población en general, es muy, muy importante. Mira, pongo un ejemplo en sarampión. En el brote que hubo anteriormente en México hace varios años, llegaron a fallecer más de 5,000 personas, niños, por sarampión. Y llegamos a tener casi 90,000 casos de sarampión. No podemos dejar de vacunar. Es algo verdaderamente la mejor manera de prevenir la aparición de enfermedades. Yo Es estoy algo. totalmente de acuerdo. No entiendo a las personas que no quieren vacunarse y reprocho, digo, desde aquí, que aquellos que no quieren llevar a vacunar a sus hijos, porque si ellos no quieren vacunar, pues allá cada quien su vida, pero no solo su vida, porque viene el contagio, pero hay gente que no lleva a vacunar a sus hijos, que por ejemplo en Estados Unidos, en California, si no están vacunados los niños ya no pueden entrar a la escuela. Sí, sí, es muy importante y México ha sido un país siempre con una fuerte cultura de vacunación y yo creo que seguirá siéndolo y seguirá siendo un ejemplo y lo que es muy importante para mí, por eso empecé mencionándote que te agradecía esta oportunidad No, doctor. porque es una manera de transmitirle a la población. Yo entiendo nuestra responsabilidad es tener vacunas, es tener medicamentos, pero también necesitamos que la gente se apropie de estos conceptos como algo muy importante para prevenir las enfermedades. Yo coincido, doctor, y te mando un abrazo y nos Gracias. veremos pronto. Y muchas gracias por contestarme. No, gracias a ti. Y qué bueno que hay vacunas gratuitas y para todos. Gracias. Gracias, gracias, Hasta doctor luego. Aldave. Mire, luego me dicen, es que tú comparas. No, yo no comparo, es la realidad. ¿Se acuerdan las broncas de López Obrador de que no había vacunas? Y que cuando el COVID él dijo que había que salir a la calle y abrazarse y todo esto, y que él se había curado el COVID, otra mentira, con Big Vaporub y con agua de limón, que es una infamia cuando murieron 800,000 personas. Hoy hay vacunas, me asegura el doctor Kersenovich, a quien le tengo todo el respeto, ¿sí? Y si él dice
le dice a usted que hay vacunas, es porque hay vacunas. No tiene nada que ver con sus antecesores, marcadamente. El doctor, quien fue secretario de Salud y quien llevó a cabo una política anti-COVID, una política pública de salud criminal. Hugo López-Gatell, premiado por la 4T, con un puesto que le crearon como representante de México en Ginebra ante la Organización Mundial de la Salud, cuando debería estar compareciendo ante un tribunal.